tiempo ni por piquete, siempre se sigue adelante. Hoy, como ya es habitual en años anteriores, es el primer ciclo de septiembre y en septiembre es el ciclo de Grecia. Y contamos con el apoyo para este ciclo de Cariátides, que es la Asociación Argentina de Cultura Helénica. Está con nosotros nuestro presidente, que va a ser el disertante. Muchísimas gracias, Igor. Y quien organiza y es el nexo con nosotros, el profesor Jerry Jerónimo Drignone, que es además de miembro de Cariátides, también profesor de la Cátedra de Griego de la Facultad de Filosofía y Letras. Por favor, adelante, Jerry. Bueno, buen día. En nombre, como secretario de Cariátides, en nombre de la Asociación Argentina de Cultura Helénica, que lleva ese nombre, quiero agradecer al doctor Yermol y a la Cuarta Cátedra de Medicina por la posibilidad de poder participar una vez más de este ciclo que ya venimos hace varios años haciendo en septiembre 4 conferencias vinculadas a Grecia. Cariátides es una asociación filohelénica, es decir, de amantes de la cultura griega, y está conformada por académicos o intelectuales o artistas de distintas extracciones que compartimos todos este interés, este estudio y amor por Grecia. Y para nosotros es realmente un gran orgullo y un gran placer poder estar participando de este ciclo, que no me canso de decirlo cada vez que hablo en otros países en que he estado recientemente de este ciclo, la gente se queda maravillada. No el ciclo nuestro, el de Cariátides, sino del ciclo Arte, Cultura y Salud de la Cuarta Cátedra de Medicina. Es realmente algo pionero y modelo para muchos académicos de otros países que añoran poder tener la oportunidad formativa dentro de una carrera de medicina de un espacio de estas características. Así que para nosotros, insisto, es un gran honor y de nuevo agradezco al profesor. ¿Por qué Grecia? Es un poco obvia quizás la respuesta, pero hay que decirlo. Aparentemente casi todo lo más interesante de nuestra cultura occidental actual tomó forma, las principales categorías, instituciones, etcétera, en ese espacio geográfico y en esa cultura. Así que volver sobre distintos aspectos de la cultura griega siempre es una posibilidad de seguir reflexionando sobre nosotros mismos, sobre nuestra actualidad, para poder refutar cosas o poder rescatarlas justamente como valores todavía vigentes. La conferencia de hoy, como dijo el doctor, está a cargo del presidente de Cariátides, presidente desde hace 14 años de la institución y desde hace décadas miembro activo del Consejo de la Comisión Directiva, el licenciado Igor Andrukiewicz, que es licenciado en periodismo y además investigador en historia, filosofía, especializado en historia rusa y griega, ¿sí? Y en macroeconomía. Y Igor ha disertado muchas, en Cariátides por supuesto y en Argentina, pero en total ha dado cientos literalmente de conferencias, tanto aquí en Argentina como en Estados Unidos, en Rusia, en Canadá y otros países. Así que bueno, es realmente un gran placer tenerlo hoy para esto, y les comento en 3 palabras las próximas 3 conferencias para ya poder darle la palabra al licenciado Andrukiewicz. La próxima conferencia, el jueves que viene, tiene como tema algo un poquito más cercano, si se quiere, al enunciado, porque la de hoy es aspectos menos conocidos de la democracia ateniense. La del jueves que viene es Esculapio, cuna o raíz, de la cura neoplatónica, es decir, que hay un sesgo obviamente médico, donde vamos a relevar desde los orígenes místicos de la curación en Grecia hasta las últimas etapas del neoplatonismo, o sea, el paganismo tardío, tipo siglo VI después de Cristo, un hilo conductor dentro de lo que era la terapéutica griega, que era la de la invocación y el traer, digamos, a cuerpo lo divino, ¿sí? Lo religioso. Vamos a ver de qué manera lograban sus curaciones ellos, los griegos. Eso va a estar a mi cargo. Y el jueves siguiente, el profesor Bustos, que ha participado de este ciclo también en muchas otras ocasiones y es miembro de Cariátides, es filósofo, Carlos Bustos,
Nos va a hablar, el título de la conferencia es Matar al que piensa, el nacimiento de la filosofía occidental. Y va a relevar el asunto del ajusticiamiento, el asesinato, como se lo quiera ver, de Sócrates, el filósofo maestro de Platón, por parte del Estado ateniense, como un momento germinal, digamos, de todo lo que es el pensamiento contemporáneo, la filosofía contemporánea. Y ya mucho más acá en el tiempo, vamos a saltear por supuesto el 21 de septiembre, que es el Día de la Primavera, y el 5 creo que es, ¿no? O el 4 de octubre, el jueves concretamente, la profesora Nora Llamó, aquí presente también, que es profesora de letras y que da cursos también de literatura griega moderna en la UBA, nos va a hablar de la crisis económica griega reflejada o que ha generado, digamos, todo un género policial muy popular, que acá es bestseller, dicho sea de paso, traducido al castellano, que es el de las novelas de Márkaris, ¿sí? Es decir, cómo la crisis, que ha sido para muchos parangonada, la crisis que hemos tenido acá en Argentina hace 16 años, la crisis reciente económica griega, cómo ha generado también toda una movida cultural al respecto expresada en estas novelas. Bueno, nada más, los dejo entonces con el licenciado Andruskiewicz y muchas gracias. Buen día. Mi conferencia de hoy tiene el tema Aspectos ignorados de la democracia ateniense. Nuestra civilización contemporánea, y ya hace casi 3.000 años, tiene su origen en Grecia, en primer lugar. Tiene otros componentes también, Israel, Italia, etc. Pero en Grecia nació, digamos, lo que podríamos denominar núcleo de nuestra civilización. Tomemos 2 o 3 ejemplos. Primero, el alfabeto. El alfabeto latino es una derivación del alfabeto griego. El alfabeto ruso, que usan también los búlgaros, ucranianos y serbios, también es otro tipo de derivación del antiguo alfabeto griego. El alfabeto griego fue derivado del alfabeto fenicio, que a su vez parece que fue derivado del alfabeto demótico, uno de los alfabetos egipcios, pero no tenía vocales. Y los griegos le agregaron vocales, así que el primer alfabeto con vocales completo es el griego. Puede ser que ellos agregaron e inventaron los vocales porque querían anotar los poemas de Homero, Ilíada y Odisea, y querían, como esto se transmitía durante varios siglos, porque la epopeya de Troya fue en el año 1200 y se escribió las 2 poemas más o menos en 850, se transmitía en forma oral y se querían anotar, el ritmo, la música, y sin vocales no se puede hacer ritmo de los versos. Entonces inventaron las vocales y crearon este nuevo alfabeto. Lo mismo el dinero. El primer dinero que se hizo fue en Lidia, que era enfrente de Grecia, en Asia Menor, que hoy es frontera entre Turquía y Siria. Ellos cortaban pedacitos de plata, de una vara de plata, y esto era una moneda para pagar, porque antes había solo trueque. Pero griegos también le agregaron a esto que le pusieron un sello, que este trozo de plata lo hizo el Estado de Atenas y pesa tanto. Quiere decir que los griegos no inventaron en realidad nada, perfeccionaron lo que ya existía. También los procesos políticos hicieron lo mismo. Algunos procesos son tan largos que se pierden en la bruma de los tiempos, pero ellos, por motivos pragmáticos, prácticos, para poder usarlos con claridad, porque la vocación de los griegos era la claridad y comprensión, las perfeccionaron. También las ciencias, existían medicina, sobre todo en Egipto y en Mesopotamia, existía física, astronomía, todo esto existía, pero historia, pero los griegos lo perfeccionaron agregando un elemento muy clave, que era la pregunta ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Los egipcios tenían muy sistematizados conocimientos de muchas cosas.
de salud. Pero los griegos se preguntaban por qué. Y esto lo dice muy bien la padre de la historia moderna, Heródoto, que dice: yo describí las guerras que hubo entre persas y griegos para que se sepa lo que pasó y para que se comprenda por qué guerreaban ellos. Ahí está el kit del problema, está en la palabra por qué. Todos se querían saber por qué. Así también es la democracia. La democracia era un régimen que nace en Grecia, en Atenas, mejor dicho. Y no solo que nace, que sus primeras estructuras y su primera terminología también se forman y nacen en Grecia. Después, yo voy a tratar de hacer una pequeña reseña histórica de este proceso, pero lo que quiero decir es que después esto se olvidó, cayó en desuso. Inclusive en Occidente no se sabía muy bien, porque se conservaba el libro de Aristóteles, Política. No se conservaba porque en Occidente no se conservó nada de los antiguos, y después robaron los cruzados de la Cuarta Cruzada 100.000 manuscritos de Constantinopla cuando la saquearon, pero todo esto prácticamente se perdió. Pero Aristóteles vino de Europa a través de traducciones árabes a través de España. Pero Aristóteles habla de la democracia, él analiza y teoretiza sobre diferentes formas de gobierno que hay principalmente en Grecia, no de los países bárbaros como él los llama. Y son, digamos, opiniones, elucubraciones, teorías sobre esto, pero él no cuenta ahí cómo fue la historia de este proceso. Pero se sabía que él había escrito historias de 158 constituciones de aquellos tiempos, y todas se perdieron. Y en el año 1891, o sea, más o menos hace 130 años atrás, por casualidad se encuentra en Egipto un manuscrito, un papiro, con la primera de las constituciones que escribió Aristóteles, que era justo la Constitución de Atenas. Y él ahí describe cómo se fue creando el Estado de Atenas y la democracia. Y describe 11 reformas constitucionales que hubo en la historia de la democracia ateniense. De ahí nosotros tenemos exactamente todos los datos, cómo nació, en qué forma, cómo y qué época estuvo. Y esto no coincide con la ideología democrática que surgió en la Revolución Francesa. Ellos no sabían esto, no tenían, porque la Revolución Francesa fue 100 años antes. No sabían lo que de Aristóteles dice, cómo nació, cómo se desarrolló, cómo evolucionó y cómo pereció la democracia ateniense. Es un tema muy complejo. Yo tengo varios artículos escritos hace poco en ruso, escribí uno en Rusia que se publicó, que se llama Las metamorfosis de la democracia, porque hubo muchos cambios y hay mucha confusión. Pero yo creo que para ampliar una cultura de los futuros médicos, pero ampliarla de manera seria, científica, hay que referirse a lo que dijo Aristóteles, porque él describe cómo nació, cómo se desarrolló y cómo pereció. Y no dice por qué ni nada, él dice fue tal cosa, tal cosa, tal cosa. Esto sería científico. Yo creo que este curso, yo recién le dije al profesor, yo creo que es una de las cosas mejores que se hace hoy en el día en la República Argentina, porque el médico también tiene que tener un horizonte cultural, porque no debe olvidar el médico que no es un técnico, es un sabio. El médico tiene que ser sabio para ser buen médico, y para ser sabio tiene que ser culto. Son muchos temas que se agolpan en mi cabeza. Yo no puedo decirlas todas porque no alcanzaría la conferencia de hoy, pero yo quiero decir que la democracia, la voy a describir ahora, la democracia, y voy a describir el tema que es tema de la conferencia, aspectos ignorados.
Voy a describir, primero nombrar los aspectos y después voy a describir la evolución. El primer aspecto ignorado, que todos hemos ignorado, inclusive yo, antes de haberme abocado a este problema de la historia de la democracia en Atenas, porque yo antes estudiaba más bien historia de Rusia, yo enseñé 32 años historia de Rusia, Bizancio, conocía más bien historia romana, pero resulta que hay cosas que son asombrosas. Por ejemplo, una de las cosas ignoradas es que la democracia en Atenas fue instituida por reyes. Un rey dijo, vamos a hacer participar al pueblo en el gobierno. ¿En qué forma? No se sabe. Aristóteles dice que fue el rey Teseo quien por primera vez hizo participar al pueblo en el Estado. Y él es el, digamos, fundador o iniciador, mejor dicho, no fundador, de la democracia ateniense, que es la primera democracia. Antes no hubo ninguna otra democracia en ningún otro lado. Así que la primera democracia del mundo la inició un rey, Teseo. Esto es la primera cosa que es asombrosa. La segunda cosa asombrosa es que otro rey, unos 200 años más tarde, hace el primer código penal, que también dice Aristóteles que es la base de la democracia, que él establece cuál es la conducta en una democracia de la gente en aspectos delictivos, penales. Y él dice, lo que hay que hacer para que funcione bien la democracia, hay que matar a los ladrones. Es el segundo principio de la democracia. Hay que matar a los ladrones. Y escribió una ley que dice hay que matar a los ladrones. Pero, fíjense, yo les cuento esto porque está escrito. Dice, pero no se los puede matar porque si usted lo mata, usted lo tiene que enterrar y es un sacrilegio para la tierra de la democracia, en esta tierra poner el cadáver de un ladrón. Hay que tirarlo de una piedra grande que se sobresale al mar, que se lo coman los peces. Este es el segundo principio de la democracia. Tercer principio, que nosotros no conocemos. Tercer principio de la democracia, dice, están los reyes, pero no todos tienen talento militar. Entonces al rey hay que ponerle como vicepresidente, una segunda mano, y tiene que ser militar. Y no solo tiene que ser militar, tiene que ser de estirpe militar, quiere decir su padre, su abuelo, tiene que ser militar. Y este va a ser como vicerrey, virrey. Después otro rey, Solón, que este lo conocen todos, más o menos alrededor del año 600 ya, él dice que otro principio importante es que haya cierto equilibrio entre los pobres y ricos. Que ni los pobres pueden predominar sobre los ricos, ni los ricos sobre los pobres. Tiene que haber equilibrio dentro de la justicia. Porque la estabilidad nace de la justicia. Y yo quiero recalcar este principio porque este después fue el leitmotiv de toda la ciencia política de la antigua Grecia. Que lo más importante es la estabilidad. Y la estabilidad solo se logra con justicia. Quiere decir, lo más importante en la política es la justicia. La justicia no entendida como jurisprudencia, como juzgado, sino como justicia, como una cosa correcta frente a la gente. Otra cosa que no se conoce de la democracia, que este primer rey que fundó por primera vez, Aristóteles dice, él, Teseo, le dio lugar al demos en el gobierno de Atenas. Este mismo Teseo dijo, el pueblo participa en el gobierno, pero el pueblo hay que dividirlo en tres clases. Los campesinos, que era la mayoría, los artesanos que vivían en la ciudad, que hacían herramientas para el campo, para el caballo, para la guerra, y los nobles. Ellos dicen,
Eugénetos. Acá en Occidente dicen eugénetos, en griego sería eugénetos, rusos eugénetos, bien nacidos, que eran los militares. Así que la democracia se compone de militares, de campesinos y de artesanos. Pero gobernar pueden solo los militares en democracia. Pero el pueblo puede tener derecho a veto. Acá la idea de la democracia, digamos, también un poco se sobrepone con la idea de la República Romana, que ahí este principio está mucho más nítido y más claro, porque a los romanos les gustaba que sea todo claro. El principio es este, que tiene que haber equilibrio. Por ejemplo, hay una definición de la República, no se refiere a la democracia, pero es paralelo a esto, que la República es un equilibrio entre la mayoría y las minorías. La mayoría decide, pero las minorías pueden decir que no. No puede mayoría avasallar a las minorías, ni la minoría avasallar a la mayoría. Este principio también se ve de otra manera reflejado en la idea esta de la democracia que yo les cuento. Quiere decir que el que gobierna, el que es elegido, ahora van a ver qué significa esto, tiene que ser persona preparada para esto. Y dice, tiene que pertenecer a la clase de los eugénetos, como acá diríamos, de los patricios. Después, en la democracia esta duró 700 años. Ya al final de casi 700 años, Platón, en su libro Las Leyes, él explica esto. ¿Cuál es la preparación y la característica de un gobernante? ¿Y cuál es la diferencia entre el que elige y el que es elegido? Después vamos a hablar de la elección, pero es último punto de estas diferencias. Pero, ¿cuál es la diferencia? El Platón lo explicita mucho, pero es un libro bastante grande, grueso, donde él detalladamente explica todo esto. Muchos científicos siempre dijeron que esto era una utopía, que él desarrollaba una teoría como habría que ser, pero ahora hay ciencias demostrando que no, que él justamente contaba cómo era en Atenas, cómo históricamente se formó este sistema en Atenas, y algunas cosas él decía habría que mejorar. ¿Cuál era el sistema de elegir la diferente, los que, digamos, votan y los que son elegidos? Todos los ciudadanos, porque en Atenas el ciudadanos eran 10-20%, el otro eran mujeres que no eran ciudadanos, los hijos no eran ciudadanos, los esclavos no eran ciudadanos, y los extranjeros que vivían libremente tenían todos los derechos, pero no eran ciudadanos, es decir, no podían votar ni ser electos. Todo ciudadano, él tiene, Platón dice, hasta los 10 años ser educado, hasta los 7 años ser educado por la madre. De 7 a 10 hay una escuela, como diríamos nosotros, primaria, 4 años. Después 6 años secundaria. Y esta secundaria tiene que estudiar mucho gimnasia, literatura, música. Y después tiene que hacer 2 años de servicio militar. Y después puede votar, o no votar, tomar decisiones políticas. Quiere decir, cuando cumple 18 años, es admitido en la parroquia, porque se dividía la democracia en parroquias, puede votar. Pero si quiere ser gobernante después de cumplir servicio militar, tiene que estudiar 10 años más. Y cuando cumple 30 años, y si demuestra que hizo servicio militar y que estudió 10 años, puede ser ayudante del gobernante. Y cuando cumple 50 años, puede ser gobernante. Así que no cualquiera puede ser gobernante. No hay igualdad para ser gobernante, como tampoco hay igualdad para ser médico. Yo no puedo ser médico, porque si yo hago de médico voy a matar a la gente. ¿Entiende? Y el gobernante es peor, porque si yo voy a curar y no soy médico voy a matar a uno, pero si yo voy a ser gobernante puedo matar a muchos. Tiene que especializarse. Esta era la idea de la democracia. Y la última cosa, que es la más asombrosa, que la democracia ateniense no se elegía. Atenas, en su apogeo ya al final, digamos a los 500, 600 años de existencia,
tenía en total 1100 funcionarios. De estos 1100 funcionarios se elegían solo 100. Los 1000 se tiraban habas. Porque decía, es más seguro que salga uno bueno por suerte que si uno lo elige. Dice, elegir se puede solo en especialidades muy específicas. 2. Cosa militar, porque no puedo elegir a uno que nunca tomó un arma en la mano. Y cosa de finanzas. Pero en cosa de finanzas, otra cosa decía. Que el que maneja finanzas puede hacer, no solo robar, esto no porque lo iban a matar, pero podía hacer desastres. Entonces tenía que ser una persona rica, porque si hace desastre, se le saca de su fortuna personal el desastre que hizo. Entonces, para cargos de finanzas y cargos militares se elegía. A los militares de familias militares, de estirpe militar. Para la finanza, gente que ya manejaba finanzas y que tenía mucha plata, que en caso que haga una estupidez, que la pague. Lo demás era por suerte. Dice, es más seguro que salga uno bueno por suerte que si lo vamos a elegir. Esto fue la democracia ateniense. Estas son las cosas que se ignoran, que yo las quise decir. Ahora vamos a ver un poco la historia. La democracia ateniense se puede dividir en 3 etapas. Eran 700 años. Primero, 300 años era, yo la llamaría democracia monárquica. Los otros 300 años era democracia aristocrática y los últimos 100 años era democracia que Aristóteles llama extrema o absoluta. ¿En qué consiste todo esto? Acá hay un gran problema histórico. Yo lamento mucho, son muchos temas y es difícil de recordar y digerir todo esto, pero si no, no se entiende. El problema es que los griegos, las tribus griegos, que eran varias, jónicos, después vinieron los dorios, empezaron a llegar a Grecia en el año 1900 a.C. y seguían llegando hasta 1400, 1200. Pero ahí había otros pueblos mediterráneos que estaban también en Creta, que eran cretenses, parece también los etruscos. Y los griegos tenían un sistema indoeuropeo que tenían todos los germanos y todos los eslavos y todos los pueblos itálicos, entre ellos los latinos, que era un sistema social político que se componía que había un príncipe, había un consejo de ancianos y había un pueblo que no elaboraba las decisiones, pero las aceptaba o no las aceptaba. Así que había 3 elementos: el pueblo, la aristocracia y el príncipe. Y los griegos tenían lo mismo. Pero ellos, cuando llegan a Grecia entre el año 1900 y 1400, se encuentran ahí con una cultura tipo cretense, minoica. Esta cultura cretense no era así indoeuropea de 3 elementos. Ahí había un rey y había empleados, funcionarios. Era una cosa burocrática. No había asamblea de nobles o ancianos, ni había asamblea de pueblo. Y en Grecia, estas tribus griegas que llegan a Grecia se adaptan a este sistema, porque este sistema de Creta le impone unas trabas y aparte le dice que cada año tiene que pagar un tributo. Y Atenas, la ciudad, es formada más o menos en el año 1400, y ahí aparecen los primeros reyes. Y estos primeros reyes, a 12 reyes, pagaban tributo a Creta. Y el 13º rey, que era Teseo, él libera a Atenas de este tributo y le logra independencia económica y política. Y ahí él restablece el sistema que ellos tenían antes. Quiere decir que ahí es donde Aristóteles dice que él llama al pueblo, quiere decir que él pregunta al pueblo. El sistema micénico no preguntaba al pueblo. Micenas es una ciudad en el sur de Grecia que tomó el sistema de Creta. En Egipto había Faraón, no preguntaba al pueblo nada. Faraón era un dios que decía tal cosa y se terminó. En Mesopotamia tampoco. Solo los pueblos indoeuropeos tenían esta
tríade de un jefe, de un consejo y del pueblo, de una asamblea popular. Entonces, esos griegos primeros siglos están bajo la influencia de estos pueblos, de estas culturas mediterráneas, cretense, Fenicia, que es actualmente Líbano y Siria, que tienen sistema solo monárquico. Como decía Aristóteles, monarquía absoluta. Ahí no hay consejo de ancianos, ahí no hay pueblo. Hay consejo de gente, pero son consejos de burócratas, de empleados. Y ellos, con Teseo, parece que se liberan. Y ahí hay un lío porque todavía es una figura legendaria, no hay anotaciones. Las anotaciones empiezan desde el año 900, 800. La primera Olimpiada es en 356. A partir de ahí tenemos la cronología. Pero hasta ahí no es claro, porque a Teseo se le escriben cosas que sucedieron en el año 1200 y en el 1100 y en el 1050. Así que si Teseo empezó la democracia cuando dejó al pueblo participar, no se sabe si esto fue en 1200, 1100, 150. Yo personalmente creo que fue de 1050 porque ahí cambia el nombre del rey. Hasta ahí todos los 13 reyes se llamaban Basileos. Basileos, como dicen los rusos y los griegos. Basileos. Como después se llamaban emperadores bizantinos. Y a partir de 1050 no se llaman más Basileos, se llaman arcontes. Arconte traducido al español sería príncipe, no de príncipe hijo de algún rey, sino el que principia. En Roma el presidente del Senado empezaba a hablar y si no había todavía presidente electo, hablaba el primero, el más antiguo. Este era príncipe, porque él principiaba. Y en griego arge es comenzar, principiar. Principio es arge. Entonces arconte es el que principia, es el jefe. Entonces en el 1050 los reyes dejan de llamarse reyes, siguen siendo reyes, lo mismo, pero se llaman arcontes. Y viene pronto, viene pronto la primera reforma que dice hay un arconte rey y hay un segundo arconte que es jefe militar. Esto es el año 1050. Y esto es durante 300 años, hasta el año más o menos 700, sigue este sistema monárquico. Son todos reyes que ya no se llaman reyes arcontes, que son tres. Uno es el rey, otro es militar y después ponen uno que da el nombre, su nombre al año. Así que este primer periodo de la democracia monárquica comprende a Teseo, que es el fundador, digamos, de la idea de la democracia, a Dracón, que es el que dice que hay que castigar a los chorros, y Solón, que dice hay que ser justo con los pobres y con los ricos no se tienen que sobrepasar. Y yo no lo dije antes porque hay muchas cosas para decir y todo no se puede decir, pero él dijo que también si los pobres se endeudaron mucho, que los ricos les perdonen la mitad de la deuda, si no les va a dar con todo. Y le tuvieron que perdonar. Y había una costumbre en aquellos tiempos en todo el mundo que uno necesitaba plata, ponía a su persona como garantía de la deuda. Si no le volvía la deuda, él se convertía en esclavo. Él dijo, esto en el futuro está prohibido. En la democracia de Atenas no se puede garantizar con la libertad personal una deuda. Y los que habían sido vendidos en esclavo, él de la tesorería del Estado pagó rescate y los trajo después, hizo una gran fiesta. Y dice, él se alegró mucho porque volvieron los exiliados que fueron vendidos como esclavos para pagar sus deudas. Y prohibió esto. Esto fue Solón. Esto es el periodo monárquico de la democracia. Y este Solón hace una reforma que en vez de las tres clases que hizo Teseo 300 años antes, que son los militares, los artesanos y los campesinos, él dice, vamos a hacer 4 clases, pero no importa qué hace, qué ingreso tiene. Primera clase son los que tienen ingreso más de 500 bolsas de 50 kilos de cebada, que era lo que se comía más ahí, comían los caballos y los hombres. Los otros, la segunda categoría es entre 400 y 500, la otra es de 300 a 400 y la cuarta son los que tienen menos de 200 ingreso anual.
equivalente a menos del valor de 200 bolsas de cebada. Estos no se les puede pedir nada, participan en las asambleas populares, en los tribunales, porque los tribunales eran por jurado, había 1000 o 2000 jurados y cada uno que venía un día para ser jurado le pagaban el salario, era, digamos, era el subsidio en aquel tiempo, era ir a ser jurado. Pero la primera clase tenía que ir a caballo a primera fila. Así que rico significaba ir a combatir en primera fila. Un poco menos rico iba a combatir sin caballo, pero también en primera fila, y se tenía que comprar él toda la armadura y las armas y todo. Y la tercera fila iba armado solo con una pica, pero igual combatía. Y bueno, ahí él dice, hay 4 clases según su ingreso anual y según su lugar en la guerra. Y de la primera clase se eligen, los otros no. Esto es, digamos, con esto termina el periodo, digamos, monárquico. Y después empieza el periodo aristocrático. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, el periodo monárquico, al principio los monarcas, estos dejaron de llamarse monarcas, se llamaban arcontes, como dije yo, y después los elegían por vino. Después lo elegían por 10 años. Pero a partir del año más o menos, después de 350 años, los empezaron a elegir por año. No por 10 años, por año. Y ahí empieza el problema aristocrático, porque hay mucha gente que pasa a ser arconte. Porque si cada año hay que elegir... y instituyen 6 arcontes ayudantes. Así que hay 3 arcontes principales y 6 ayudantes. Son 9 personas que gobiernan a Atenas. Y entonces para 9 personas cada año, otras 9 hay que elegir a ambas. Nadie puede ser arconte 2 veces. Si ya estuvo una vez, él no corre. Entonces prácticamente toda la gente que era, digamos, próceres, aristócratas, patricios, ellos gobernaban por turno esto. Era un gobierno aristocrático. Este duró también otros 300 años. En el año 508, uno de estos arcontes, también muy aristocráticos, Clístenes, Clísfen en griego, Clísfenes, él vuelve a cambiar todo. Él dice que él divide todo el pueblo de Atenas, ciudadanos, en 100 parroquias, o villas, o partidos. En griego esto se llama demos. Demos no es solo pueblo. La definición, por ejemplo, de un muy buen diccionario etimológico italiano del antiguo griego dice: demos es una parte de un territorio y el pueblo que en esta parte vive. Demos viene de la raíz de dividir, de o dividir, dil en inglés, teil en alemán. Es parte. Lo que es partido también es parte. Entonces él divide a todo el territorio de Atenas, que era Atenas y todo el territorio circundante, en 100 demos. Y estos demos tenían entre 100 y 500 ciudadanos con derecho a participar en la vida pública. Y después, pero entre mujeres, niños, esclavos y extranjeros había 10 veces más. Ellos se reunían una vez por año y tiraban habas y elegían un candidato para arconte. Entre ellos, con habas. Se ponían habas y se ponía una haba negra. El que sacaba haba negra, este era candidato. Así que había 100 demos, se elegían 100 candidatos que después se reunían ellos entre sí en habas y elegían a 10 arcontes, ya no 9, 10 arcontes. Y ellos gobernaban Atenas. Esto era él le da la forma definitiva a la democracia. En el año 508, Clístenes, rey Clístenes, que se llamaba arconte, y él dice que ya de los 3 arcontes, que el militar era segundo, él dice no, en la democracia el primer cargo es militar. Entonces la democracia es una institución democrática donde el capo es un militar de estirpe militar y es electo. Los 9 demás son sacados por habas por un año. Cuando terminan van al aeropago
al consejo de los ancianos, que son los ex funcionarios, y ellos deciden las cosas. Y así fue hasta el año más o menos 450. En 450 se produce una reforma. Aristóteles describe, hubo 11 reformas. En primeros 600 años hubo 5 reformas. Y en los últimos 200 años hubo 6. Cada 20, 30 años se hace una reforma. Hacen otra reforma que pueden ser arcontes cualquiera del segundo grupo y también del tercero después. Entonces todos empezaron a querer ser jefes. Había más jefes que gente. Y ahí empezó lo que dice Aristóteles, democracia extrema. Y esto termina en más o menos 450 y la democracia ateniense termina 100 años más tarde porque los cargos ocupa gente que no está preparada, no sabe hacer cosas, no roban, porque la ley de matar sigue, como también sigue la ley de que no se puede blasfemar ni hablar contra la religión, también es tema de muerte. A Sócrates lo mataron porque dijeron que él sembraba dudas en la juventud sobre la religión de ellos. Él no estaba contra la religión, él no era ateo, pero él decía cosas que podrían surgir dudas y tuvo que tomarse veneno, cicuta, porque no se podía robar y no se podía hablar contra la religión. Esto era característica de la democracia ateniense. Bueno, estos últimos 100 años, entonces es una democracia extrema donde ya no se elige a los que combaten en primera fila o que son gente con estudio o que son gente rica o que son gente patricios o algo así. Se elige cualquiera y se producen también desastres. Entonces la gente no quiere trabajar, hay que darle subsidios. Entonces Atenas gasta toda su plata. Eligen a un presidente que era Pericles, que era un general. A ese, al militar, el único que se lo puede reelegir cada año. 15 años lo eligieron presidente de la República. Y no había plata. Entonces él empezó guerras, primero con Esparta y después con Siracusa. Con Siracusa perdieron 20 o 30 mil marineros que fueron allá a hacer la guerra, perdieron la vida. Atenas desangró con esto. Atenas se desangró en las aventuras imperialistas militares que hizo la democracia para conseguir plata para pagar los subsidios. Esto yo lo simplifico un poco burdamente, pero para que entiendan. La democracia ateniense pereció por la necesidad de subsidiar a los de la cuarta categoría que querían ser jefes y querían cobrar sin trabajar. Para esto tuvo que hacer guerras y ahí se produjo el desastre. Platón y Aristóteles lucharon contra esto, dijeron que no, hay que darles estudios, hay que hacer justicia y todo esto, pero esto mucho no ayudó. Yo no sé si dije todo, de cualquier manera yo estoy a vuestra disposición, puedo contestar preguntas, las que yo pueda contestar. Le vamos a dar. Gracias. ¿Alguien quiere hacer preguntas? ¿Quiere agregar algo? Sí. Lo que es Sócrates, Platón y Aristóteles, contemporáneos, ¿a qué gobernante fueron? Porque eso como que no sé. Estos son, Aristóteles era testigo del fin de la democracia en el año 330 y Platón murió unos 20 años antes y Sócrates lo asesinaron en los últimos 100 años, la última época. ¿Coincidieron estos tres grandes filósofos griegos con lo que era el fin de este periodo? Entonces, ¿Cómo? ¿coincidieron estos filósofos griegos con el fin del periodo que acaba de escribir? Sí, sobre todo Aristóteles, porque él sobrevivió. Él era el único de los filósofos estos, de los tres, que él sobrevivió a la democracia. La democracia esta fue incorporada a la monarquía macedonia, que era un norte de Grecia, y que se hizo ella ocupó prácticamente militarmente a toda Grecia y también Atenas. Atenas se resistió, no quería entrar, quería conservar su independencia, ella la perdió.
Pero acá hay muchos temas conexos. El problema es que Atenas dejó de ser independiente, pero el sistema este que tenía ella después pasó a ser un prototipo para el sistema de los municipios, tanto romanos como en los países helenísticos, como después Alejandro Magno conquistó Egipto, conquistó Siria. Y este sistema de municipio rige aún hoy a nosotros también en Argentina, que la población está agrupada en municipios, en partidos. Y en este partido, esta gente de este partido elige a las autoridades de este partido. Es el sistema municipal. Este sistema municipal lo inventó Atenas, la democracia ateniense. Este sobrevivió a la democracia. De Atenas sobrevivió todo. Sobrevivió la ciencia, sobrevivió la religión, sobrevivió el derecho y sobrevivió el sistema municipal. Pero no sobrevivió el Estado, porque el Estado fue incorporado a un Estado más grande, que era la monarquía macedonia, y después esta monarquía macedonia fue incorporada al Estado romano, y Grecia formó parte del Imperio Romano. Aristóteles pasó a ser el maestro de Alejandro Magno. Yo no, ¿O era maestro de Alejandro Magno Aristóteles? Aristóteles, él mismo era oriundo del norte de Grecia, de Macedonia, y él era maestro de Alejandro Magno. El padre de Alejandro Magno lo puso de maestro para su hijo. Y él fue maestro de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, él esparció este sistema, digamos, municipal, no democrático en general, sino municipal, que es una parte básica de la democracia, lo esparció por todos los lugares que él conquistó. Mesopotamia, Siria, Tierra Santa, Egipto. Él lo esparció y lo estableció. Y todas estas obras de Aristóteles, de Platón, están editadas, fueron editadas en España hace unos 40, 50 años atrás, ediciones bilingües. Yo las tengo. De un lado está en griego antiguo y del otro lado está traducido al español. Y de ahí participó el filósofo Julián Marías, que era alumno de Ortega y Gasset. Y hay muchas observaciones a la traducción. Y una de las observaciones a la política de Aristóteles, de Julián Marías, la observación número 50, él dice que el mayor problema político de la antigüedad era cómo conciliar un estado grande como era Egipto, Babilonia, Mesopotamia, con un estado chiquito como era Atenas o Roma. Y la conciliación esta la hizo Alejandro Magno, que él dijo, voy a hacer un estado grande, pero dentro del estado grande va a haber municipios que se van a tener autonomía total. Yo no me meto, ellos me tienen que pagar por año un impuesto y yo no me meto. Y no pueden hacer crímenes ni desastres, pero lo demás yo no me meto. Esto fue la idea de la conciliación. Por esto dice la gran popularidad de Alejandro Magno en la antigüedad. Julio César, cuando llegó a Egipto, le mostraron que acá está la tumba de Magno, que esto se discute si era tumba o no era. Él se posternó a la tierra. Él era como una divinidad, ¿me entiende? Porque él dio la libertad a la gente a nivel municipal, inclusive dentro de grandes estados que eran semitotalitarios. Quiere decir, aún dentro de un estado muy fuerte, semitotalitario, enorme, hay libertad a nivel de un municipio, para que la gente viva de acuerdo con su manera de ser. Y acá hay una cosa muy interesante que yo quiero agregar, que nosotros decimos constitución. Nosotros creemos constitución es una cosa que se escribe. En griego la constitución quiere decir politea. Y Calabria, que era una provincia bizantina, grecoparlante hasta año 1500, 1600, yo fui con mi señora hace 15 años por Cariátide, fui también para averiguar una cosa de si había monasterios ortodoxos todavía, y hablé con un profesor Minuto, y él me dijo que perdí el hilo, perdónenme, hay tantas cosas en la cabeza. Una cosa, pero mientras usted toma el ¿De hilo, qué que fue Estaba tan hablando de claro. Calabria. ¿Qué? Cuando fue a Calabria con su... Yo fui a Calabria y él me dijo que la libertad
dentro del municipio era importante. Ah, yo me acordé ahora. Y que esto ellos llamaban constitución, porque la constitución en griego es politea, y él escribió un librito que me lo mandó después de que yo viajé cada vez, me lo llegó acá, y él dice, la constitución en griego, politea, él escribe en italiano, pero el título está en griego, la politea, y entre paréntesis dice que es modo de ser y de vivir. Alejandro Magno permitió a cada uno que viva a su manera. A los egipcios con su religión, con sus costumbres. A los judíos, Alejandro Magno cuando llegó a Jerusalén, él siempre era libertador. Inclusive los judíos que no dejan a nadie, digamos, meterse en sus cosas íntimas de la religión, él junto con el sumo sacerdote ofreció sacrificio a Dios sobre el altar del templo de Jerusalén. Es el único caso, porque él les trajo a ellos también la libertad de los persas, trajo libertad a Egipto, trajo libertad a Siria. Él traía libertad a cada uno, libertad no a nivel de política exterior grande, de macropolítica, sino libertad de manera de vivir, que cada uno viva como quiere, que elija un jefe y que viva y que no haga desastres y que pague un impuesto y nada más. Ni siquiera tiene que dar la leva. Porque muchos después de Estado decían, bueno, en el medioevo el feudalismo decía, tenés que mandar tanto plata y 20 soldados. Esto tampoco esto. Yo le quiero hacer una observación que la caída de la democracia, tendrían que escucharla porque se repite siglo se repite siglo La caída de la democracia, dice, hay que escucharla muy bien, porque se repite. Digo, en nuestros días. Esto es como en la medicina. Si usted come mal todos los días, se va a enfermar. Tendría que ir a hablar al Congreso. Si usted come mal, se va a enfermar. Pero si yo la imito y hago lo mismo, también me voy a enfermar. Y la sociedad humana es análoga al organismo humano. Hay errores que no se deben repetir. No hay que robar, hay que elegir a la gente capacitada, no, hay que elegir a la gente que está profesional. ¿Entiende? Y hay que pagar con su fortuna si se equivoca en ministro económico. Sí, no quedarse con la fortuna del otro. Una preguntita. Sí. La democracia indirecta, es decir, donde uno vota a representantes de uno que después van a seguir votando entre ellos, a grandes masas de... ¿Esto tuvo algo que ver con esos 700 años de democracia ateniense? No, esto es un invento de la Revolución Francesa. El primero que inventó la democracia así representativa y subdividida en tres partes fue John Adams y después Montesquieu. Él dijo, el poder hay que dividirlo y entonces se dividió, pero la democracia ateniense no dividía el poder. Por ejemplo, el Areópago, que era el Senado, ellos tenían, digamos, potestad judicial, criminal, penal y también dirección política del Estado. No había diferencia entre poder legislativo, judicial, ya había y la delegación no, inclusive en Roma que había teorías que el emperador era en cierto sentido delegado del pueblo. Él era delegado, pero no como los diputados hoy, que él es delegado y hace lo que quiere, sino que él era como una especie de representante. Como un abogado que yo le doy un poder para que me venda la casa. No había la idea de la delegación absoluta y no retroactiva, porque usted elige a un diputado, no lo puede más llamar de vuelta y él hace lo que quiere, no lo pregunta. El problema de la democracia era que justamente había que preguntar siempre. Este sistema de la ateniense de la democracia y de la República Romana se vio también en otro lado, entre los germanos, pero se conoce poco, pero entre los eslavos se conoce más, porque eslavos llevaban crónicas, los rusos llevaban crónicas desde el año 900 y los eslavos del sur también. Por ejemplo, se sabe muy bien el sistema del primer principado ruso, donde nació Rusia en el año 862, en Novgorod, cerca de Petersburgo. Y ahí se decía muy claritamente, ellos decían, hay un príncipe, pero él no tiene que vivir en la ciudad para no molestar a la gente.
Viene una vez por semana los viernes, hace justicia, sobre todo asesinatos, robos de ovejas, hace justicia, con legislación nuestra, que es la tradicional. Y hay, cada año el pueblo elige un jefe militar, un jefe civil, por un año. Y después ellos entran a un consejo. Este consejo elabora todas las medidas, junto con el príncipe. Así que el príncipe y el consejo de los ancianos, que son ex magistrados, elabora, por ejemplo, si hacer la guerra, hacer un impuesto y todo esto. Y después se llama al pueblo. Y el pueblo puede decir sí o no, no puede decir más nada. ¿Entiendes? Bueno, por ejemplo, Nóvgorod declaraba guerra, qué sé yo, a otra ciudad rusa. Ellos elaboraban, decían, bueno, vamos a hacer así, asá, asá, asá. Había coro, o ágora, se llamaba una campana, tocaba, la gente se reunía, y ellos decían, hemos propuesto lo siguiente, están por el sí o por el no, y la gente se agrupaba por estos demos. En Rusia se llamaba calle, en Roma se llamaba centuria. Las votaciones en Roma de los primeros cónsules en 500 días se hicieron por centuria, porque la reforma de Servio Turio, el penúltimo rey de Roma, era muy parecida a la reforma de Clístenes, que él dividió toda Roma en centurias. Entonces cada centuria votaba sí o no, y después votaban las centurias. Había creo que 190 centurias, entonces votaban las centurias, primero las de primera clase. Si la primera clase estaba de acuerdo y la segunda también, la tercera y cuarta ni votaban. ¿Entiendes? Porque ellos tenían la mayoría. Entonces, la función del pueblo era decir sí o no, pero podía decir que no. Tenía derecho a decir que no. Decía que no, entonces se retiraban los, como diríamos nosotros fue acá, carcamanes, y tenían que presentar otro proyecto. Pero no, el pueblo no decía qué hay que hacer, él decía qué es lo que no se puede hacer. Y si se puede hacer, sí. Eso era la idea, digamos, de la democracia de la República Antigua. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna aclaración? ¿Algún comentario? Fuerte aplauso. Acá hay una conferencia anterior mía sobre el mismo tema hace 5 años, acá mismo. ¿Quiénes no tienen? El profesor Tienes puede repartir. Correcto, ¿cómo no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pecado. A leerlo, che. Uy, perdón. Él decía que los No, faltaba nada. Jorgito, ¿dónde está Jorgito? Vos tenés eso, ¿no?